Actualmente mucho se habla sobre el narcotráfico y los cárteles que controlan el negocio ilegal de estupefacientes. Sin embargo, ¿conoces cómo inició el narco en México? La versión oficial apunta que el origen del narcotráfico en México data de la llegada de una minoría china, Lai Chang-wong, un inmigrante chino que nació en Hong Kong y que llegó a México en 1911, es uno de los principales iniciadores del cultivo de drogas en nuestro país, particularmente en Sinaloa. Cuando Chang-wong llegó a México, se dedicó a la medicina al lado de los revolucionarios del noreste del país. Inicialmente fue miembro del ejército, pero posteriormente, debido a un balazo, se vio obligado a dejar la lucha y continuar como médico naturista en Sinaloa. José Amarillas, como sería conocido más tarde, cultivó hortalizas, pero su visión fue más allá, ya que vio la oportunidad de cultivar también las entonces flores desconocidas, que pronto serían objeto de gran polémica, las amapolas. Posteriormente, un supuesto acuerdo entre México y Estados Unidos daría paso a la naciente mafia de la droga, ya que el opio empezaba a ser muy demandado por las fuerzas militares debido a la Segunda Guerra Mundial. Durante el gobierno de Adolfo Ruiz Cortines en los años 50, el presidente asignó al general Teófilo Álvarez Borboa para que instrumentara una campaña antinarcóticos. El general Álvarez citó a algunos productores de drogas en Mazatlán, ahí los perdonó por última vez y pidió que no siguieran en ese negocio. Sin embargo, el negocio de las drogas ilegales creció y en la década de 1970, el consumo interno de drogas en Sinaloa se volvió alarmante. Si bien es cierto que la llegada de algunos chinos a Sinaloa trajo el conocimiento sobre el cultivo del opio, es imposible decir que toda la responsabilidad recae sobre ellos. Al concluir la Segunda Guerra Mundial, el mercado se encontraba en un proceso de transición. Del opio y la morfina que se obtenían de la amapola, se dio paso a otras drogas como la heroína, cocaína y marihuana. Fue así como en los años 40 Pedro Avilés, el León de la Sierra, surgió como el primer jefe del narco en México. Don Pedro, como también se le conocía, fue el primero en liderar el negocio de la droga. Organizó los cultivos de amapola y la distribución en la zona montañosa de Sinaloa, conocida como el Triángulo Dorado. Su negocio duró poco más de 2 décadas, siendo el primer puente entre la mafia italo-estadounidense y el mercado mexicano. Además, abrió camino a los futuros capos del narcotráfico como Ernesto Fonseca Carrillo Don Neto, Miguel Ángel Félix Gallardo y Eduardo Fernández Don Lalo, e instruyó en el negocio a las familias Elenes, Quintero y Payán. La muerte sorprendió a Pedro Avilés en una emboscada durante la celebración del Grito de Independencia de 1978. Su grupo ya estaba sentado en la Perla de Occidente y al frente quedó Miguel Ángel Félix Gallardo, llamado el Jefe de Jefes o el Padrino, quien llegó a ser el narcotraficante más poderoso de México, seguido en el mando por Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido Usueta el Cochiloco, Juan José Quintero Payán, Pablo Acosta Villarreal y Juan José Esparragosa Moreno el Azul. En un escalafón menor se encontraban Armando Carrillo, conocido como el Señor de los Cielos, Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García el Mayo. Muy por debajo de ellos, apenas como pequeños sembradores, traficantes de nervantes y pistoleros, estaban Héctor Palma Salazar, Joaquín Guzmán Loera, los hermanos Arellano Félix y los hermanos Beltrán Leiva. En 1989, Félix Gallardo convocó a una reunión en Acapulco a sus lugartenientes con el fin de dividir las operaciones comerciales para hacerlas más eficientes y menos propensas a las crecientes acciones gubernamentales. Se designaron 5 territorios de operación conocidos popularmente como plazas, cada una de ellas asignada a una persona cercana a Félix Gallardo. Con ellos, la DEA inauguró la etapa de los cárteles en México, al bautizarlos como el Cártel de Guadalajara, el cual representó un parteaguas en la historia del narcotráfico en México y América Latina. La ruta de Tijuana fue asignada a los hermanos Arellano Félix, la ruta de Ciudad Juárez a la familia Carrillo Fuentes, el corredor de Sonora a Miguel Caro Quintero, la ciudad de Matamoros fue encargada a Juan García Ábrego y la costa del Pacífico la operarían Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García. Además de los participantes en la reunión de Acapulco, en México surgieron organizaciones de menor alcance regional. Estas incluyeron al Cártel de Colima, el Cártel de los Díaz Parada en Oaxaca y el Cártel del Milenio en Jalisco. Así, a partir de la caída de Miguel Ángel Félix Gallardo, se acabó una etapa del narcotráfico en México y empezó otra.
Uno de los efectos inmediatos que provocó la tendencia a la disipación de cárteles fue la desaparición y reajuste de muchos de los pactos que habían existido entre políticos y narcotraficantes, aunado a la pérdida de un liderazgo total, como el que ejercía Félix Gallardo. Ya no había mecanismos de control entre los nuevos cárteles de la droga. Con la ruptura del control absoluto por parte del cártel de Guadalajara, comenzó una competencia entre las 5 organizaciones. La mayoría de los analistas coinciden con que el cártel de Sinaloa, a cargo de Joaquín Guzmán y Mario Zambada, fue el primero que comenzó a romper los acuerdos de Acapulco. Con esta coyuntura surgió un conflicto que, aún en la actualidad, se pelea en 3 frentes. En el primero, los distintos cárteles luchan entre ellos por el control de las rutas de ingreso hacia Estados Unidos. En el segundo, estas organizaciones se enfrentan al gobierno mexicano. Y en el tercer frente, estos grupos criminales se confrontan con la sociedad civil. Así, en los últimos 25 años, algunas de estas organizaciones se hicieron más poderosas, otras desaparecieron y surgieron nuevas. El área de Tijuana fue la primera zona de conflicto en la década de los 90 y principios de los 2000. La disputa se originó por la violación del derecho de piso que cobraban los hermanos Arellano Félix a cualquiera que quisiera mover droga en esta región. Posterior a su fuga del penal federal de Puente Grande, el líder del cártel de Sinaloa volvió a confrontarse con sus competidores, en el 2001 con el cártel del Golfo y en el 2004 con la familia Carrillo Fuentes en Ciudad Juárez. Originalmente, los responsables de las ejecuciones y las amenazas eran miembros del cártel sin mayor entrenamiento y con una visión táctica y operativa limitada. Esto comenzó a cambiar hacia principios del 2000, cuando el cártel de Juárez comenzó a reclutar a pandillas locales. La respuesta del cártel de Sinaloa fue la de incluir a policías municipales y estatales dentro de su nómina, los cuales eran muy útiles, sobre todo en acciones evasivas y de protección. Así, pronto fueron retados por sus competidores, específicamente por el cártel del Golfo. Osiel Cárdenas Guillén, sucesor de Juan García Abrego en el cártel del Golfo, con el fin de tomar control sobre el proceso sucesorio en 1999, reclutó a un grupo de aproximadamente 30 desertores del ejército mexicano y liderados por Arturo Guzmán de Sena. Esta escolta fue bautizada con el nombre de los Zetas, quienes se convirtieron en el brazo paramilitar del Golfo. Los Zetas introdujeron al escenario del narcotráfico mexicano tácticas brutales que buscaban aterrorizar a sus rivales, incluyendo decapitaciones, tortura y violencia indiscriminada. En respuesta, los demás cárteles fueron creando sus propios grupos de tipo paramilitar. Uno de los más notorios se autodenominó los Matazetas. De esta organización surgió el cártel de Jalisco Nueva Generación, que también ha demostrado un uso indiscriminado de violencia. En Michoacán, a los pocos meses de la eliminación del Cártel del Milenio, por los aún en ese momento escoltas del Cártel del Golfo, surgió una guardia privada autodenominada la Familia Michoacana, que manejó un discurso de defensa de la población ante la amenaza de los Zetas, añadiendo a este un componente religioso. La familia introdujo la distribución de propaganda con los códigos de honor y justicia del grupo, basados en las enseñanzas religiosas de su líder Nazario Moreno, el más loco. A la muerte de Moreno, el grupo se desbandó, dando pie al nacimiento de los Caballeros Templarios, otra organización que replicó el modus operandi de la familia. Por todo lo anterior, la familia, los Caballeros y los Zetas fueron los principales objetivos del gobierno federal, lo que ha llevado a la disminución de su presencia y el surgimiento de varios subgrupos derivados de las células asociadas a estas organizaciones.